Buenas noches. Lo que nos convoca esta noche es el nombre de Kepler. Lo que quiero presentar es una versión pues bastante conocida realmente del trabajo de Johannes Kepler y de su papel en la astronomía. Para eso necesitaremos navegar por la historia, pensar en Galileo, pensar en Ptolomeo, pensar en Copérnico, con el propósito de darle un sentido completo al trabajo de Kepler y darle un sentido profundo a la frase que le da el título a la conferencia: la astronomía como una ciencia natural. Y la asociación con Kepler no quiere decir este título, ni mucho menos, que la astronomía antes de Kepler no se puede pensar como una ciencia natural, sino que hay un contexto de pronto muy preciso en el que surge el trabajo de Johannes Kepler, un trabajo en el que la ciencia está tomando un derrotero muy distinto y muy preciso respecto a todo lo que hubo en la época anterior a Copérnico, a Kepler, a Galileo. Miremos una cosa interesante y es el contexto. Estoy poniendo en letras más grandes a Tycho y a Kepler porque es una pareja de personajes que no se pueden dejar de relacionar, en el sentido de que Tycho fue el más grande observador astronómico antes de la invención del telescopio. Vamos a ver algunos de los instrumentos de Tycho. Y Kepler es un tipo dueño de una imaginación, de una paciencia y de una laboriosidad que le permitieron finalmente la renovación de la astronomía. Vamos a ver asuntos que van a tener que ver en detalle con los diversos aspectos del trabajo de Kepler. Observen el contexto. Tycho y Kepler se sitúan en la columna que está por debajo de 1600, en la que están personajes como Cervantes, está Shakespeare, está Descartes, está Caravaggio y Rembrandt, los dos pintores, el Greco, Claudio Monteverdi, que comienza la lista, quien en el año 1600 inventó la ópera. Es decir, esto es una época de renovación en la cultura. Esto es una de esas cosas que ocurren en momentos como lo que es aquí el final del Renacimiento, cuando la cultura humana está dando un vuelco inmenso, que es el que la va a llevar finalmente a la modernidad. Lo primero que quiero tomar es la astronomía griega. No podemos hacer una presentación de los trabajos de la astronomía de la época de 1600 sin devolvernos a las ideas griegas originales. Observen una pareja de gráficas en las que hay un círculo pequeñito que rueda sobre un círculo grande. El círculo pequeño es el epiciclo, el círculo mayor es la deferente, y el centro del epiciclo rueda uniformemente sobre la deferente. Y observen que en la gráfica del lado derecho lo que aparece en forma punteada es un dibujo que tiene lugares lejanos, lugares más cercanos y sobre todo la presencia de bucles. ¿Qué es lo que se observa en el cielo desde la posición nuestra? Nosotros somos los observadores del cielo, desde la Tierra. Después la astronomía nos ha dicho que nosotros también estamos en movimiento, pero las observaciones originales fueron siempre hechas desde nuestro lugar de observación, desde el cual se ve, por ejemplo, el movimiento de Marte como un trazo en el cielo en el que el planeta avanza con lo que se llama un movimiento directo, se devuelve, recorre un movimiento retrógrado y vuelve y avanza. Y ese movimiento se repite. ¿Qué hace la astronomía griega con este hecho de observación? Propone lo que vimos ahí,
que es exactamente superponer círculos sobre círculos. ¿De dónde viene la idea? Lo que nosotros vemos en los cielos, ni mucho menos se parece a círculos. Es simplemente una figura que avanza y retrocede y forma bucles. La imaginación griega quiso ver ahí superposición de figuras circulares. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos con el hecho de que, visto desde el punto de vista de la filosofía, la astronomía griega no es una ciencia natural, a pesar de que tenga utilización de geometría, como por ejemplo lo que acabamos de ver con los movimientos retrógrados y directos. Vamos a explorar eso un poquito. Un punto esencial es: la Tierra está en el centro del mundo, en reposo. Es una visión geocéntrica la que tienen los griegos. De hecho, los griegos tuvieron un precedente de astronomía heliocéntrica. Alguno de los griegos se imaginó que la Tierra también se movía alrededor del Sol. Esa idea no prosperó y de hecho es la que todos conocemos como la fundamentación de la astronomía heliocéntrico-copernicana. Sí. Miren ustedes la distribución de los planetas alrededor de la Tierra en reposo. La Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y luego la esfera de las estrellas fijas. ¿Por qué esta distribución? Por una razón muy simple. Porque cuando se mira hacia los cielos, los movimientos más veloces parecen ser los de los cuerpos más cercanos. Mercurio, visto desde la Tierra, se mueve más rápido que todos los otros, de manera que es posible que esté muy cerquita. Sí. El Sol avanza más despacio. Cuando digo esto, estoy hablando del movimiento de los planetas entre las estrellas. Estoy descontando el asunto del movimiento diurno, que arrastra simultáneamente a todo el cielo en un día alrededor de nosotros. Ustedes saben que la astronomía geocéntrica original siempre se imaginó que nosotros somos el centro del universo, no solo porque ocupamos el lugar de punto central de las esferas celestes, sino además porque ni siquiera la Tierra tiene rotación. Estas imágenes, todos sabemos, van a diluirse con el trabajo de Kepler. ¿Qué estamos introduciendo entonces en la descripción de los movimientos celestes? Dos tipos de círculos. Las deferentes, que son los grandes círculos, y los epiciclos, que son los pequeños. Resulta que en la elaboración posterior de la astronomía, que toma su forma final en el año más o menos 150 después de Cristo, en los trabajos de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo el Alejandrino, ahí se encuentran elaboraciones mucho más complejas que las que estoy mostrando en los dibujos anteriores, puesto que hay una deferente, pero más de un epiciclo. Y de hecho se trata de epiciclos sobre epiciclos. Un artificio con el que se puede lograr una descripción más o menos precisa de los movimientos observados. Un punto importante es que el ecuante rompe la idea inicial y el propósito de todo el esquema de los cielos según los griegos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho lo siguiente: un planeta, voy a devolverme un poco, un planeta se mueve, se sitúa en el punto P en la gráfica de la izquierda, es decir, en el borde, en la circunferencia del epiciclo. Gira alrededor del epiciclo, mientras el centro del epiciclo gira gira en la deferente. ¿Cómo gira? Con movimiento circular, con movimiento uniforme. Se trata de combinación de movimientos circulares y uniformes. Este es un artificio que se mantiene hasta el momento en que Ptolomeo rompe con él, introduciendo los ecuantes. ¿Qué hay en este dibujo de particular? Miren ustedes que el planeta sigue moviéndose alrededor de un epiciclo
en su circunferencia, pero ocurre que el centro del epiciclo, y lo pueden observar en los puntos AB y CD, ese centro del epiciclo, que ahí se llama R mayúscula, no se mueve uniformemente alrededor del centro del círculo grande de la deferente, sino que se mueve recorriendo ángulos iguales en tiempos iguales alrededor del punto Q. Eso implica que el movimiento del centro del epiciclo no va a ser un movimiento uniforme. Ese es uno de los artificios, realmente el más importante de los artificios que condujo a Copérnico a desecharlo de cualquier consideración del sistema solar. Estoy hablando de Copérnico y esto significa más o menos 1400 años después de Ptolomeo. ¿Qué pasó? Pasó una cosa, y es que Copérnico guardó los epiciclos y las deferentes, suprimiendo las ecuantes porque no satisfacían el principio del movimiento circular y uniforme. Este es el punto esencial que distingue toda la astronomía pre-kepleriana de lo que Kepler propuso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Platón, que sabemos todos 200, 300 años, tal vez 300 años antes de Cristo, consideró que los movimientos de los cuerpos celestes deben necesariamente ser descritos con círculos. Es decir, no se trata de que primero uno observa el mundo y obtiene los círculos de la observación, sino que la mente dice, lo que hay arriba, más allá de la esfera de la luna, son cuerpos perfectos. Nadie los ha visto cambiar. Nadie ha visto que los cielos sean mutables. Están hechos de sustancias perfectas. Aristóteles llamará a esa sustancia perfecta el éter. Si un cuerpo arriba de la esfera de la luna, si todos los cuerpos están hechos de materiales perfectos, no es posible que tengan movimientos imperfectos. ¿Cuál es el movimiento perfecto? El que regresa sobre sí mismo, el que nunca se aleja de un mismo punto, que es la superficie de una esfera. De manera que, por necesidad, los movimientos de los planetas deben realizarse pensando en combinaciones de círculos. Ese principio, que se llama el axioma platónico, no es un principio experimental, es una exigencia de la imaginación estética, es una exigencia que viene del hecho de haber supuesto que los cuerpos celestes son cuerpos perfectos, que los movimientos de los cuerpos perfectos solo pueden ser descritos geométricamente en términos de movimientos circulares y uniformes, porque tampoco hay razón para que los movimientos sean circulares y no uniformes. Miren que el ecuante está violando el axioma platónico. De hecho, quien se va a molestar profundamente por el axioma platónico, pues va a ser Copérnico, que lo va a suprimir de su sistema. Aunque en el fondo Copérnico vuelva a lo mismo que hay en Ptolomeo, es decir, a la utilización de los ecuantes, de los epiciclos sin ecuantes, de los epiciclos deferentes sin las ecuantes, pero cambiando la disposición de las ruedas. Arthur Koestler dice que hasta cierto punto uno puede pensar a Copérnico en términos de un personaje que tomó las mismas ruedas de los cielos que había en la astronomía tolemaica y sencillamente cambió el origen de los engranajes, el centro, alrededor de los cuales giraba, no la Tierra, sino el Sol. Este dibujo muestra la órbita geocéntrica del planeta Venus. Es decir, así se ve Venus desde la Tierra. Esto es una órbita sumamente complicada. Kepler, ¿qué descubre después? Algo que había sido ya desarrollado, insinuado por Copérnico, y es que situarse en el Sol es mucho más simple. Y no solo más simple, porque hay también otros argumentos por los cuales uno debería mirar el Sol como centro de los movimientos. Y uno de los cuales tiene que ver con la preeminencia mística del Sol.
No se puede pensar en buena parte de las ciencias naturales sin darse cuenta que los científicos en muchas de las épocas en que han trabajado han propuesto principios, han propuesto conclusiones, han desarrollado consecuencias que vienen muy directamente de asuntos que son extracientíficos. Es suficiente, por ejemplo, con hacerlo notar en el caso de Newton. Newton, un personaje muy cuidadoso en sus escritos, eliminó toda referencia teológica sobre el espacio y el tiempo en su libro de 1687, Los Principia, y lo guardó para sus escritos teológicos. Los que están estudiando los manuscritos de Newton sobre teología han terminado por darse cuenta que el origen de las ideas newtonianas del espacio y el tiempo no son ideas físicas. El origen no son razones argumentables físicamente, sino argumentables teológicamente. Es decir, el Dios newtoniano conserva un papel en todo su esquema cosmológico que no lo deja ver a propósito en sus escritos científicos. Esta gráfica siguiente muestra el mismo tipo de esquemas geocéntricos de otros planetas. Lo que quiero que se observe en esto es la presencia de los movimientos de avance y de retrogradación. La órbita geocéntrica de Mercurio ustedes como lo ven ahí, es una órbita muy bonita, es una órbita muy estética, muy bien trazada, digámoslo así, en los cielos, en la que, junto con las anteriores, la diferencia entre los bucles tiene relación con fracciones del año. Bueno, la astronomía tolemaica viaja desde la época de Claudio Ptolomeo, 150 años después de Cristo, a través de toda la Edad Media, sobreviviendo hasta la época de Copérnico. Este dibujo, que es una reproducción directamente medieval, tiene algo interesante, algo bonito, y miren la cosa confusa que hay en el centro, que se ve bien, pero en un acercamiento que no tengo aquí, en el que en el centro del mundo está la Tierra, luego está la esfera de la Tierra, del agua, del aire, primero la esfera de la Tierra, luego la del agua, del aire, del fuego, luego la esfera de la Luna, de los planetas Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, luego están las esferas de los cuerpos celestes y luego, como última de las esferas, el Empíreo, el lugar de Dios. Esta es una versión donde, como lo vamos a ver aquí enseguida, hay más que astronomía, una versión cosmológica que mucho tuvo que ver con el pensamiento cristiano. Miren lo que hay, por ejemplo, en la Divina Comedia. La presencia de las esferas del agua, de la tierra, el aire, el fuego, el purgatorio, el infierno que está adentro, los cuerpos celestes que siguen, los arcángeles y los ángeles que mueven los planetas. Y de esa manera toda una corte celeste en la que las verdaderas fuerzas que mueven los cuerpos celestes, los planetas en particular, son los ángeles. ¿Sí? De manera que eso da lugar a un alejamiento de lo que es el pensamiento racional y convierte la visión del mundo en una visión que es ciertamente muy bonita, muy estética. Todos sabemos que la Divina Comedia es una obra de arte literario absolutamente preciosa, pero que carece de rigor, porque es una obra en la que hay literatura, hay poesía, hay teología, etc. Y que no da luces nuevas acerca de la estructura, digámoslo así, objetiva de la naturaleza. Esto es la culminación de todo el sistema de las esferas celestes, donde están todas las jerarquías de los ángeles, y en el centro Dios, a quien Beatriz lleva a verlo. Sí. Esta figura anterior corresponde a una versión, digamos, del año 1200.
La época es la época del Dante, 1200. Esta gráfica corresponde a la época copernicana, en la que el Sol ya está situado en el centro del universo. Miren ustedes el Sol y la disposición de los cuerpos celestes como actualmente la conocemos, exceptuando la presencia de muchos de los satélites que no habían sido descubiertos, excepto, observen ustedes, los satélites de Júpiter, Orbis y Obis, órbita de Júpiter, donde están satélites de los 4 satélites galileanos. Bueno, vale la pena mirar una astronomía alterna que es en parte copernicana y en parte tolemaica. Observen ustedes lo que propone Tycho Brahe. Tycho es el maestro de Kepler, el personaje que dirigió los trabajos de observación de Kepler en su palacio en Benátky, en las afueras de Praga. ¿Cómo es este sistema? Miren ustedes la Tierra en el centro del universo. El punto central es la Tierra. El Sol, obsérvenlo girando alrededor de la Tierra y todos los planetas girando alrededor del Sol. Es decir, es un híbrido en el que mientras Copérnico se imagina la Tierra como otro de los planetas y el Sol en el centro, Tycho propone otra vez un sistema geocéntrico, pero un sistema solar con el Sol como centro de los planetas. En otras palabras, la Tierra no es un planeta, porque no se mueve alrededor del Sol. Las cosas que se mueven alrededor del Sol son los planetas, digámoslo así. ¿Por qué insistir un poquito en este diagrama? Por una razón. Y es porque este diagrama fue uno de los dolores de cabeza de Kepler. Porque Tycho Brahe quería que todos los datos que se tomaran en su observatorio sirvieran para validar este sistema astronómico, que para Kepler sencillamente era completamente absurdo, porque Kepler era un copernicano convencido. Sí. Este diagrama corresponde a trabajos que fueron iniciados por Tycho Brahe en una isla al norte de Dinamarca, la isla de Hven, en cuyo territorio el rey le construyó un observatorio que era un palacio, con los mejores instrumentos que hubo en la historia de la astronomía, diseñados por Tycho Brahe, diseñados o mejorados y perfeccionados por Tycho. Un palacio donde, además de biblioteca, salas de estudio, laboratorio de alquimia, dormitorios para los investigadores, había todo un ambiente de trabajo que es como el de las universidades modernas, un instituto de investigación, lo primero que hubo en astronomía como investigación organizada. Sí, es decir, la astronomía ya no era, en el palacio de Tycho, no era una labor de un astrónomo y 2 amigos, sino un proyecto de observación, un proyecto en el que a Kepler le tocó muy duro el trabajo, porque por el rechazo de Kepler a este modelo de Tycho, entonces Tycho le asignaba una noche, una semana, la observación, el seguimiento de la órbita de Marte, a la semana siguiente la de Júpiter, que otros 15 días la de Marte, y se quedaba Kepler sin pedazos de las órbitas, y sin esos pedazos no podía trazar la trayectoria completa. Eso era lo que le interesaba a Tycho, porque ya se había dado cuenta que no podía prescindir de Kepler como observador, pero no convenía que Kepler tuviera todos los datos. A los astrónomos de la época de Copérnico y de Tycho no les preocupaba tener errores de 10 minutos de arco. Piensen ustedes en el Sol. ¿Cuál es el ancho del Sol, el ancho angular? 30 minutos de arco. Es decir, un error que sea la tercera parte del diámetro del Sol. Esos errores eran soportables para los astrónomos,
pero no en el observatorio de Tycho. Copérnico, de hecho, trabajó con errores de 10 minutos de arco, pero en el observatorio o los observatorios en los que estuvo activo Tycho, había errores que eran tan bajitos como un 60avo del diámetro solar, es decir, no un tercio, un 60avo, errores que eran de muchísimo menores que minutos de arco. El punto con esto es que los datos que se tomaron en los laboratorios de Tycho Brahe obligaron a pensar a Kepler en el plan de precisión que hay en la astronomía. No se trata únicamente de que se combinan los círculos y se hacen, se cuadran las velocidades angulares, los radios del epiciclo, de la diferente, para que cuadre con las observaciones, sino que cuadre bien, porque las observaciones son muy precisas. Las observaciones astronómicas solo pudieron mejorarse después de que Galileo introdujo el telescopio en la astronomía. Ustedes saben que eso cambió, de hecho, el panorama completo de la astronomía. Resultó que estos trabajos realizados por Tycho Brahe en Uraniburgo son de una época más o menos comenzando en 1576 hasta 1597. En 1597 muere el rey y Tycho tiene que irse y se va para Praga, y en Praga en el año 1600 se encuentra con Kepler. Y en ese encuentro la astronomía se volvió otra cosa. Bueno, círculos ecuatoriales, grandes globos terráqueos, globos celestes, cuadrantes, muchos instrumentos diversos en los que no nos podemos detener, pero que muestran lo que es la riqueza y la imaginación de Kepler, de Tycho. Observen una cosa importante, y es que Tycho tenía presupuesto para hacer instrumentos de observación. Tenía presupuesto para hacer fiestas en su palacio, para invitar al rey a contarle el horóscopo de ese día. El rey iba porque parte de la obligación de Tycho, parte de sus deberes, era el diseño de los horóscopos para el rey y para el reino. Sí. Observen esta estatua, Tycho y Kepler en Praga. Bien. Miren la época de nacimiento de Kepler y de su muerte, 1571-1630. En el año 1600, cuando Kepler, después de haber estudiado y trabajado en varios lugares de Europa, fue a trabajar con Tycho. Eso ocurrió en el año 1600. En el año 1600, Claudio Monteverdi en Italia estaba inventando la ópera. De manera que eso es una pista como para uno darse cuenta de que era una época en la que pasaban cosas interesantes. Uno de los primeros trabajos de Kepler, y a Kepler lo conocemos no muchas veces por su trabajo en astronomía, sino porque era un tipo de una mística muy particular. Era un pitagórico, era un creyente en los números enteros, era un creyente en la capacidad de los sólidos regulares, de los sólidos platónicos, para explicar el orden del universo. Porque Kepler tenía muy clara, según él, la idea de que Dios es un geómetra y es un matemático. Trabaja con sólidos regulares y trabaja con números enteros. Es decir, a Dios no le preocupan los decimales, porque los decimales son cosas como muy secundarias. Y lo otro es que hay multitud de figuras sólidas, pero solo 5 que son perfectas. Sí, solo 5. Estamos excluyendo de estas figuras las esferas.
Sí, solo las figuras que tengan caras que sean planos. Solo hay 5. Una pregunta de Kepler cuando Kepler tiene 24 o 25 años es ¿por qué hay el número de planetas que nosotros vemos en el cielo? Porque están Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Porque hay 6 y no 7 o 25 o 2. La respuesta de Kepler es de una estética impresionante, aunque no es la respuesta de un científico. Hay 6 planetas porque hay 5 sólidos regulares. Porque Dios incrustó las esferas de los cuerpos celestes, de sus órbitas, dentro de sólidos. Miren ustedes la secuencia que la vamos a mirar ahora gráficamente del primer sistema kepleriano. La esfera de Saturno tiene en su interior un cubo. El cubo toca con su interior una esfera, dentro de la cual hay un tetraedro, y esa esfera es la esfera de Júpiter. Y el tetraedro contiene en su interior una esfera en la que se mueve la órbita de Marte. Están el dodecaedro, el icosaedro, el octaedro, y miren ustedes que se trata de sólidos anidados en esferas. La respuesta no es una respuesta que acepte un astrónomo moderno. De hecho, este tipo de imagen de los cielos se destruye inmediatamente cuando se descubren nuevos planetas, porque entonces dejan de estar presentes los sólidos, y la idea es que no se repitan. ¿Sí? De manera que el descubrimiento de Urano, Neptuno, etc., daña toda esta arquitectura kepleriana, una arquitectura que él había intentado construir antes con figuras planas, con triángulos, rectángulos, triángulos equiláteros, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos. ¿Cuántas figuras planas regulares existen? Infinitas. Con eso no se puede explicar el número de planetas. Pero ocurre que hay una forma bastante precisa de anidar sólidos dentro de esferas, y el asunto curioso es que a Kepler más o menos eso le cuadraba. ¿Cómo se hace para que cuadre? Hay varias formas. Una, tiene uno el icosaedro de último y no cuadra bien, entonces póngalo de tercero a ver qué pasa. Y después de que todo cuadra, entonces ahí sí explicar por qué Dios lo hizo de esa manera. ¿Sí? Es decir, el asunto de Kepler es que en el fondo Kepler no está tratando en su inicio de ser un naturalista, sino que el tipo está tratando de averiguar Dios cómo hizo las cosas. Sí, ¿cuál es la geometría? ¿Cuál es la disposición de los cuerpos como Dios los propone para manifestar su grandeza y poner su orden en particular? Esta es una supernova que descubrió Kepler en el año 1604, cuando todavía estaba en las cercanías de Praga, aunque Tycho Brahe había muerto, porque la colaboración entre Tycho y Kepler duró un año en la que hubo suficiente material, contando material anterior que tenía disponible Tycho Brahe, para que Kepler hiciera todo su trabajo. ¿Qué ocurre con Kepler? Miren el asunto de la observación. Cuando Kepler comienza a revisar el sistema copernicano, lo hace desde un punto de vista de una mayor precisión en la observación. Los errores son muy bajitos, los errores más pequeños posibles sin telescopio. Es decir, yo no creo que una persona modernamente pueda tener sin telescopios medidas más precisas que las que logró en sus observatorios Tycho Brahe. Los trabajos por los que conocemos a Kepler
Surgieron entonces de estos datos que fueron tomados en el observatorio de Benátky, en las afueras de Praga. Como siempre, la realeza financió el observatorio, era un castillo, con la condición de que de ahí periódicamente salieran los horóscopos para el reino. Esa es la única condición. Sí. El punto era que cumplidamente salían los horóscopos porque esa era la parte que le interesaba al rey. Al rey no le interesaba, por ejemplo, este asunto de la supernova de 1604, así la llamamos modernamente, sino que le interesaba el asunto de eso que representa para el reino de Bohemia. ¿Qué representa? ¿Qué representa que haya aparecido una cosa nueva en el cielo? Eso trae mala suerte, eso daña alguna cosa del reino, trae problemas con las siembras, trae problemas con los países vecinos. Mientras el rey está pensando en esos términos, Kepler y Tycho están pensando en otra cosa. Hubo una supernova que fue descubierta realmente no, fue descubierta por otras personas, pero fue estudiada con mucho detalle en su cambio de brillo por Tycho Brahe. Tycho Brahe descubrió una cosa sorprendente, y es que no solamente servía para hacer horóscopos para el rey, sino además para probar que la cosmología aristotélica era incorrecta, porque resultó que la nova mostraba que los cielos eran mutables, que había cosas arriba que cambiaban. ¿Qué hizo Tycho Brahe y después qué hizo Kepler con su supernova? Estudios de distancias para tratar de ver si estos objetos cambiantes estaban más acá de la Luna. En otras palabras, si eran lo que se llamaba fenómenos meteorológicos. Fenómenos meteorológicos típicos incluían los cometas. Miren ustedes que eso es una idea muy distinta de la que tenemos modernamente, porque nosotros ya sabemos que los cometas van muchísimo más lejos de la órbita de la Tierra o de Júpiter o de Saturno. ¿Sí? Mientras en la astronomía griega se pensaba que eran objetos atmosféricos, es decir, eran asuntos que los estudiaban personas que eran las mismas que estudiaban las lluvias, el arco iris, las tormentas, cosas de esa clase, también estudiaban los cometas, porque todo eso quedaba por debajo de la esfera en la que se mueve la Luna. No eran objetos celestes, eran objetos terrestres, eran sublunares. ¿Qué probó la astronomía y las medidas de Kepler y de Tycho? Que primero, en los cielos había mutabilidad, y segundo, otra cosa interesante, y era que en las imágenes que nosotros vimos de la astronomía tolemaica hay esferas dentro de esferas, pero esas esferas no eran simplemente esferas hipotéticas en cuyo perímetro se movían los planetas, sino que eran esferas de verdad, de cristalinas, transparentes, hechas de una materia perfecta que era el éter. Tycho probó que los cometas atravesaban las esferas cristalinas de la astronomía de Ptolomeo sin que pasara nada. Lo más probable era que no habían esferas cristalinas. ¿Sí? Y esto fue una de las cosas que fue socavando todavía más la creencia en la astronomía tolemaica, que de hecho ya estaba siendo socavada por la existencia de la astronomía de Ptolomeo, perdón, de la astronomía de Copérnico. Bien, decíamos una cosa y es observar con precisión, hacer control de errores. Es decir, Tycho hacía una cosa del estilo de promediar observaciones, de repetir observaciones, aunque de hecho en la astronomía lo de repetir no tiene como mucho sentido, porque uno no puede controlar el experimento. Es decir, de hecho, la astronomía no es un territorio, o no era un territorio de experimentación, sino de observación. Se observan los cielos activamente con los aparatos, se promedian errores, se hacen estudios de trayectoria, se prevén posibles
trayectorias futuras, cosas de esa clase, pero no se puede, por ejemplo, reprogramar un eclipse. Eso lo sabemos todos. ¿Sí? De manera que no se puede estrictamente experimentar. La astronomía por eso tiene una cosa muy difícil, que es el hecho de trabajar como trabaja la historia, con cosas que hasta cierto punto son irrepetibles. Bueno, el punto entonces es el siguiente: trabajar con paciencia todo el asunto de los datos de observación tomados sobre todo en el Observatorio de Benátky en Praga, y comenzar a trazar la órbita de Marte respecto al Sol. Y darse cuenta que por más que intente, con un Sol en el centro, una diferente y un epiciclo, nunca es posible reproducir la órbita de Marte, que parece una elipse, se parece a una elipse. De hecho, en intentos iniciales, Kepler ensayó con figuras de la forma de un huevo, más gordas a un lado, más delgadas al otro, que se llaman curvas ovoides, y no funcionaban. Y después de diversos ensayos, comenzó a ensayar elipses. ¿Qué hay con eso? Las elipses no son del gusto de un griego. Es más del gusto de un griego una figura que se pueda descomponer en círculos. Pero resulta que una elipse no se puede descomponer en círculos, por lo menos en un número finito de círculos no se puede. ¿Y cuál es la estética griega con respecto a esto? Muy simple. Un elipse es un círculo aplastado. ¿Cuál es la estética de Kepler? Un elipse es un círculo enriquecido, tiene dos centros. Otra estética. Es decir, hay toda una renovación, digámoslo así, estética respecto a lo que fue la propuesta del axioma platónico. Miren ustedes el primer hallazgo de Kepler. Marte, porque fue el primero con el que trabajó. Marte se mueve alrededor del Sol siguiendo una elipse. Y el Sol está en uno de los focos de la elipse. En el otro foco no hay nada. Luego el movimiento de los cuerpos celestes, porque después lo extendió a los otros planetas, no es movimiento circular. Suprimido la mitad del axioma platónico. Ya no hay varios círculos, solo una elipse por planeta. Segundo, ley de las áreas. Esta ley de las áreas se puede resumir diciendo una cosa, y es que los cuerpos celestes, los planetas que estén más cerca al Sol, se mueven más rápido. Miren ustedes en la zona de la derecha del dibujo, un planeta que se mueva de abajo hacia arriba barre la misma área a mayúscula que el que esté a la izquierda, la misma área azulita. Pero miren ustedes el arco que limita la zona azul. Es mayor el de la derecha que el de la izquierda. Y sin embargo recorridos en el mismo tiempo t, lo que significa que áreas iguales son recorridas en tiempos iguales. La cosa importante con esto es que los cuerpos, un planeta en particular, pónganle, digamos, a Marte. Marte, cuando esté más cerca del Sol, se mueve más rápido que cuando está más lejos. Eso es un asunto que la observación le permitió decir. Sí. Dos leyes de Kepler. La segunda ley, la de las áreas. ¿Qué hace entonces con respecto a la validez del axioma platónico? Volvamos a esto un momentico. Habíamos dicho, los movimientos no son circulares, son elípticos. Segunda ley, los movimientos no son uniformes. Se realizan con mayor velocidad en un punto de la trayectoria que en otros. Luego, la segunda parte del axioma platónico tampoco es cierta. ¿Cómo se está llegando a esa conclusión? Dentro de un esquema heliocéntrico hay todo un trabajo de cálculo que realiza Kepler, en el que Kepler encuentra leyes naturales. Miren que ahora no se trata de cuántos epiciclos tengo que poner sobre una deferente
para reproducir con precisión el movimiento de Marte. No, ¿cuál es el movimiento de Marte? Visto desde el Sol. ¿Con cuántos círculos lo reproduzco? Ninguno, es una elipse. Segunda ley, una ley natural. Una ley natural. Se barre áreas iguales en tiempos iguales. Una tercera ley, el periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de su distancia. Ese tipo de cosas no existen en la astronomía de Ptolomeo. No hay leyes naturales, sino que hay reglas como si pones 10 círculos alrededor de la deferente te da más preciso el movimiento de Mercurio. ¿Sí? Pero resulta que a los 200 años se dan cuenta de que el movimiento predicho con ese número de epiciclos no es correcto. Entonces se le pone uno más o se le quitan dos. Cualquier cosa de esas, es decir, es el asunto que Platón llamaba salvar las apariencias. Es decir, no se trata de que uno está estudiando el orden verídico, digámoslo así, de la naturaleza, sino que uno sencillamente está tratando de describir con algún artificio, que en este caso son los epiciclos y deferentes, describir el orden de la naturaleza. Kepler no está en ese plan. Kepler en ese momento ya ha abandonado asuntos como los de los sólidos platónicos anidados unos en otros y se ha dedicado a una cosa más precisa. Aunque no ha abandonado todavía y no lo va a abandonar nunca, una idea, y es la armonía del cosmos. Cuando Kepler descubre esta ley, termina de desarrollar un libro en el que a la vez está esta ley y su aplicación a diversas esferas de la vida del hombre. Porque Kepler comienza a ver en esta ley el universo entero. Es la ley armónica. Es la ley que permite, tal como está escrita, relacionar los periodos con los radios de las órbitas de los planetas. Pero lo que Kepler ve ahí, más que una ley natural, es la muestra de un orden cósmico, de una música que es la música que Pitágoras oía en silencio, porque ese es el asunto de la armonía de las esferas, que es una música que no se oye con los oídos. Solo el que tenga el silencio suficiente y la capacidad de entenderla puede oír. ¿Quién la oía? Se cuenta que solo Pitágoras. Kepler decía, él ahí escrita, en forma matemática. Esto es una manera de mostrarla numéricamente como se muestra en cualquier tabla de asuntos de física o de astronomía. ¿Sí? ¿Cómo se muestra el ejercicio de una ley natural? Ahora, leamos este párrafo. Según los pitagóricos, de la Tierra a la Luna habría un tono, de la Luna a Mercurio un semitono, otro de Mercurio a Venus, y de Venus al Sol un tono y medio. Por tanto, entre el Sol y la Tierra habría un intervalo de quinta y un intervalo de cuarta desde la Luna al Sol. ¿Qué es eso? Eso ya no es astronomía, eso es otra cosa. Eso es Kepler el místico. Muchos nos damos cuenta con la lectura de la historia de las ciencias que las actitudes místicas son bastante frecuentes en las ciencias. No digo las actitudes religiosas, digo la pertenencia a religiones particulares. No, digo una cosa posiblemente más de fondo, que es el asunto místico. Místicos son muy pocos, Kepler es uno. ¿Sí? Hasta el punto de que Kepler cree ver en su ley armónica, que es la tercera ley de Kepler, cree ver la ley con la que se regula la lira, que es el cosmos. Es decir, los planetas en sus movimientos son como una especie de lira circular, hecho de cuerdas circulares, que solo suenan ante la inteligencia. ¿Cómo suenan? Suenan así. Esa es la música de las esferas. La escribió Kepler. ¿Cómo suenan los planetas? Los planetas suenan de acuerdo a sus velocidades y suenan de acuerdo a sus distancias al Sol. Cada una tiene sus acordes. Kepler le envía a Copérnico le envía a Galileo un ejemplar de su libro en el que están las leyes y está esta música y divagaciones sobre psicología y política y cosas de esa clase, y Galileo sencillamente deja el libro sobre el escritorio y nunca lo mira.
porque Galileo anda en otro plan, un plan muy distinto, que es el plan de mirar aquí abajo, por fuera, por debajo de la esfera de la luna, cómo es el movimiento de los graves, cómo es la física terrestre, mientras este tipo está soñando la física de los cielos, pero la está haciendo matemáticamente. Miren que la cosa interesante con esto es que en el surgimiento de la astronomía como una ley, como una ciencia natural, donde están estas tres leyes, también hay una componente que no es enteramente, digámoslo así, racional, sino que es una cosa enteramente estética. Bueno, leamos. Esto es una referencia a la doctrina pitagórica. Esa doctrina nos enseña a aprender mirando al cielo y escuchando la música callada de las esferas celestes, porque el cielo es número y armonía, y también es música que solo quien sabe guardar silencio es capaz de escuchar. Bueno, me quedan unos minutos. Bueno, voy a leer algo. Voy a ver si soy capaz de abrir esto. Unas páginas que escribí hace unos meses en referencia a Kepler. Yo las voy a leer, pues preferiría como apagarlo ahí, pero no sé cómo apagarlo ahí y dejarlo aquí. Entonces lo voy a leer en voz alta. Preferiría que me escucharan. Benátky es el observatorio en Praga, donde trabajó Kepler con Tycho. En noches sin estrellas salgo a mi terraza en Benátky, a mi paraíso de cuadrantes, de esferas armilares, al íntimo lugar abierto al mundo donde con mi maestro Tycho y los ayudantes instalamos ayer los sextantes. A este lugar desde el que hemos tendido como Jacob una escala dirigida a los cielos. En esta terraza amplia y despejada se inicia mi camino a los astros. Desde aquí escruto los precisos senderos de Marte. Aquí acudo a pensar en el instante, en el lecho de muerte, en que el hombre de las esferas, Copérnico, recibió su libro horas antes de abandonar la luz. A pensar en el hombre que hizo del sol fuego del centro de los círculos de los planetas y con quien comenzó mi persistente sueño sobre la música de las esferas. Mi maestro Tycho diseñó un sistema de los cielos bastante singular, una extraña alianza entre Ptolomeo y Copérnico que vuelve otra vez enigmático el trayecto de los astros. Negó con él la excelsa armonía que viene de reconocer al Sol como centro del mundo. Por eso no puedo aceptarlo y él lo sabe. Al llegar a Benátky le regalé mi Misterio Cosmográfico, publicado hace 4 años. En ese momento comenzaron nuestras discordias. Después de su dura recriminación de hace unas semanas, me asignó una secuencia de observaciones que no me permite comprender cómo los planetas recorren sus caminos. Durante un par de semanas debo seguir a Marte y otro par de semanas a Júpiter, mientras otros ayudantes completan los senderos faltantes. Como solo él es dueño del conjunto de las observaciones, se vuelve para mí imposible precisar las ideas de Copérnico en las que he basado mi pensar. El emperador Rodolfo II nos pide a menudo su horóscopo y el de su reino. Debo a ello dedicar buena parte de mis días, lo que en verdad conviene, porque el estudio de los astros debe también llevarnos a entender nuestro destino. Recuerdo haber elaborado con sumo cuidado lo que los astros dicen sobre mi ser y mi porvenir, y para ello hice caso no solo a la fecha de mi nacimiento, pues mis cálculos me permitieron incluso determinar el momento en que fui concebido hace ya años a las 3:30 de la mañana. En las noches oscuras, sin sus centelleantes resplandores lejanos, pienso en la luz de los astros y en los mensajes que nos llegan de sus caminos. Los cielos sin estrellas, precarios paisajes para el alma, invocan secretas armonías.